¿Acaso has sentido alguna vez una corriente subterránea de poder latente, un eco de sabiduría ancestral que resuena en las profundidades de tu ser, mucho más allá de lo que las cartas astrales convencionales sugieren? Y si te dijera que los antiguos misterios, velados por eones, en los anaqueles del tiempo, custodian una revelación impactante sobre la verdadera naturaleza de ciertos nacimientos estelares, una verdad codificada en el mismísimo entramado de la existencia? Imagina por un instante que el cosmos mismo, en su infinita alquimia y danza energética, ha sembrado semillas de conciencia extraordinarias en el jardín de la humanidad, asignando dones psíquicos y capacidades de manipulación energética, no como meros talentos, sino como programas espirituales inherentes a almas específicas, grabados directamente en su esencia antes de su descenso a este plano material durante milenios. El nombre de Thoth, el escriba de los dioses, el maestro de la magia y el conocimiento, ha sido invocado en los santuarios más recónditos, en los templos olvidados de la verdad primordial. Hoy, nos atrevemos a descorrer un fragmento de ese velo sagrado, a descifrar un susurro, una revelación vibrante extraída de sus tablillas esmeralda, que no solo desvelan los arcanos de la creación y la función del universo, sino que también iluminan un sendero hacia una comprensión radical de nosotros mismos y de nuestro lugar en el vasto cosmos. Porque Thoth, en su infinita y enigmática sabiduría, nos legó la clave de lo que, en nuestra búsqueda de clarificación, hemos venido a denominar la genética o espiritual, la certeza ineludible de que ciertas configuraciones zodiacales no son meras influencias astrológicas, sino verdaderos portales encarnados, vasijas de habilidades sobrenaturales innatas, aguardando ser despertadas por aquellos que se atreven a escuchar. No hablamos aquí de horóscopos superficiales o de predicciones banales que rozan lo mundano. Estamos adentrándonos en el corazón vibrante de la alquimia cósmica, explorando cómo la energía estelar, en el momento preciso de vuestro primer aliento en esta encarnación, pudo haber grabado en vuestro ADN espiritual la capacidad de trascender las limitaciones terrenales y percibir dimensiones que permanecen ocultas para la mayoría. Nos referimos a esos linajes de almas que, consciente o inconscientemente, perciben el mundo a través de un prisma dimensional diferente, capaces de sentir las corrientes emocionales de la realidad con una profundidad cuántica inimaginable, de acceder a repositorios de información ancestral que trascienden el tiempo y el espacio lineales, de moldear la materia y la probabilidad con la sola intención, o de tejer la urdimbre de realidades alternativas con la potencia vibratoria de su voz y su conciencia. Esta revelación, un fragmento de conocimientos prohibidos, susurros herméticos y visiones proféticas, no es solo información que se almacena en la mente, es una invitación ferviente a la transmutación profunda, una catalización hacia una iluminación que emana desde el centro de tu ser. Es un espejo que promete reflejar no solo quién crees ser en esta manifestación terrenal, sino la vasta, ilimitada magnitud de lo que podrías llegar a ser, si tan solo te atreves a mirar más allá del velo de lo ordinario y a cuestionar cada creencia preestablecida. Prepárate para un viaje hacia la iluminación interior, hacia una profunda alquimia de pensamiento que te permitirá desentrañar los hilos invisibles que conectan tu existencia individual con el inmenso y misterioso tapiz del universo, ascendiendo a un plano superior de comprensión. Te revelaremos los 4 pilares fundamentales de esta genética estelar, esos signos que, por designio cósmico y energético, portan un mapa genético espiritual único, con dones que desafían la comprensión convencional y que a menudo han sido malinterpretados o temidos, a una habilidad intrínseca para navegar y transmutar las profundidades del océano emocional, otra para operar en la intrincada danza de múltiples dimensiones simultáneas, una tercera para percibir el tiempo como un flujo eterno y no lineal, y una cuarta para manifestar los planos cósmicos y las arquitecturas energéticas directamente en la realidad física. Estas habilidades latentes, a menudo despertadas por profundas crisis y catálisis existenciales, como traumas emocionales, que agitan las profundidades del alma, experiencias cercanas con el umbral de la existencia, sueños proféticos que se entrelazan con la realidad, o desafíos prácticos aparentemente imposibles, que fuerzan la manifestación de lo que parecía inalcanzable, son la clave para el umbral de la conciencia del que Thoth nos habló. Son la promesa del desplazamiento de la realidad, una preparación ineludible para la nueva tierra, donde la conciencia colectiva se convierte en la arquitecta directa de la materia, donde el propósito intrínseco de estos dones no es la ventaja personal o el dominio, sino el servicio altruista, la sanación profunda y la construcción consciente de un nuevo paradigma existencial para toda la humanidad. Este es un conocimiento raro y transformador, un faro hacia tu verdadero potencial y el de la humanidad en sí,
¿Estás listo para desvelar estas verdades ancestrales? Para iniciar este viaje de autodescubrimiento y despertar espiritual que promete redefinir tu comprensión del universo y de ti mismo. Te invito a unirte a nuestra comunidad de buscadores de la sabiduría, de pioneros en la exploración de la conciencia. Dale me gusta a este video para que este mensaje resonante llegue a más almas preparadas para su propia revelación. Comparte tus primeras impresiones, tus intuiciones, tus preguntas en los comentarios, porque tu voz y tu experiencia son una parte valiosa y vibrante de esta sinfonía cósmica de conocimiento. Y, por supuesto, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguna de estas revelaciones que, con su energía cósmica, cambiarán radicalmente tu percepción del universo esotérico y de tu propio poder interior, el poder que aguárdase, recordado. El tiempo de la verdad ha llegado y se manifiesta ahora. ¿Estás realmente listo para recordarla? La genética espiritual, un concepto susurrado por Thoth, trasciende la mera herencia biológica. Revela una impronta cósmica grabada en nuestra conciencia al nacer. Ciertos individuos, bajo configuraciones estelares, portan dones sobrenaturales, latentes habilidades psíquicas y de manipulación energética. No es anomalía, sino diseño divino intrínseco, un plano estelar de su potencial aguardando ser desvelado. En esta codificación no es aleatoria, sino acto deliberado de la arquitectura universal, tejido etéreo, anclado en la primera inhalación. Textos herméticos de Thoth aluden a cómo vibraciones zodiacales activan hebras del Edien, Spiritual. Bajo signos específicos, emergen almas predestinadas a ser faros, con sensibilidad a lo invisible y facilidad para orquestar energía, herencia, de arquitectos de la realidad. Estos dones se manifiestan como clarividencia, sanación energética, capacidad intuitiva para navegar velos ilusorios. Imagina percibir auras o moldear realidad con intención. Esta genética no opera automáticamente. Es semilla dormida que exige cultivo consciente, un despertar alquímico, requiere transmutación de ignorancia en sabiduría, miedo en poder. Para que facultades broten, esta sabiduría fue celosamente guardada, temida por desestabilizar estructuras de poder. Textos sobre esta herencia psíquica fueron tachados de herejías. La ciencia moderna relegó esta dimensión espiritual, insistiendo en un genoma puramente material. Pero la visión de Thoth nos obliga a cuestionar que si nuestro destino es manifestación de nuestra impronta estelar, no cash, el propósito de estas habilidades no reside en gratificación personal, sino en la evolución colectiva, guiando una era de iluminación. Es un llamado a recordar nuestra naturaleza multidimensional. Awachivaj es código sagrado para co-crear una realidad donde la conciencia sea la fuerza dominante. Despertar esta genética es el primer paso en un viaje de automaestría, ritual de autoconocimiento para la próxima fase. ¿Listo para decodificar tu legado estelar? Si las hebras de nuestro ser ocultan un legado estelar, ¿quiénes? Entre la vasta danza cósmica, son los custodios primordiales, los designados para portar la antorcha de esta genética o espiritual. Los antiguos pergaminos velados bajo el nombre de los Enos de Akash no señalan a todos por igual, apuntan, con una precisión casi quirúrgica, a 4 arquetipos zodiacales, como los catalizadores fundamentales de este despertar en Cáncer, Géminis, Piscis y Capricornio. No es una mera casualidad astrológica, sino la manifestación de una arquitectura celeste que predispone a ciertas almas a sintonizar con frecuencias que, para otros, permanecen inaudibles. Estos signos, entrelazados en la trama del tiempo, encierran llaves vibratorias, códigos silenciosos que abren puertas a percepciones elevadas y habilidades latentes. Son los puntos cardinales de un mapa interior que, una vez decodificado, revela el camino hacia la maestría en Contemplemos a Cáncer y Piscis, los hijos del elemento agua, inmersos en las profundidades del sentir y del espíritu. Cáncer, el guardián de las memorias ancestrales, resuena con los ecos del pasado, un portal viviente a la conciencia colectiva y al plano astral, capaz de intuir los hilos invisibles que conectan linajes. Piscis, el soñador cósmico, disuelve los límites del ego, fusionándose con la empatía universal y la receptividad espiritual, un canal puro para las verdades superiores y los susurros divinos. En ellos, la genética espiritual se manifiesta como una sensibilidad etérea, una capacidad innata para navegar los velos de la ilusión y descifrar los mensajes ocultos en los reinos sutiles. Su intuición es su brújula hacia lo incognoscible. Luego, volvamos nuestra mirada hacia Géminis y Capricornio, arquetipos aparentemente dispares, pero igualmente cruciales en este entramado. Géminis, el comunicador celestial, posee la agilidad mental para entrelazar dimensiones decodificando y transmitiendo conocimientos arcanos que trascienden el lenguaje común, un puente entre lo terrenal y lo divino. Capricornio, el arquitecto de la realidad, dota de una sabiduría terrenal
y una capacidad inquebrantable para materializar las verdades espirituales en estructuras duraderas. Su mirada pragmática ancla lo etéreo, transformando el conocimiento cósmico en cimientos firmes para la evolución. En ellos, la genética se expresa como una habilidad para articular y manifestar lo que Cáncer y Piscis perciben intuitivamente. Es crucial comprender que estos portadores no operan en una burbuja aislada. La sabiduría ancestral manifestada en los sellos herméticos de Hermes nos enseña que la verdadera alquimia reside en la interacción y el equilibrio. La sensibilidad acuática de Cáncer y Piscis, que les permite sondear las profundidades del inconsciente, y la empatía universal, se complementa con la lucidez mental de Géminis para procesar y articular estas revelaciones, y con la disciplina de Capricornio para anclarlas en la realidad manifestada. Esta sinergia crea una matriz de percepción y acción, un laboratorio interior donde las vibraciones cósmicas se transforman en conocimiento estructurado y propósito consciente, revelando la verdadera esencia de la iluminación, el despertar. De esta genética espiritual, en estos signos, no es un destino pasivo, sino una invitación a una transmutación activa. Es una llamada a la introspección profunda, a la confrontación de las sombras y a la reconfiguración de la propia percepción. Delary, quienes portan estos sellos astrológicos, según las enseñanzas ocultas de los libros de Tov, tienen la responsabilidad de descifrar estos códigos no solo para su propia evolución, sino para iluminar el camino de la conciencia colectiva. La siguiente etapa de este viaje, mis queridos buscadores, no se limita a la mera identificación de los portadores, sino a la revelación de los rituales internos y externos que activan y potencian plenamente este legado estelar. Para penetrar en los misterios de la activación. Ahora, adentrémonos en el misterio de Cáncer, el signo cuyo arquetipo encarna la más profunda alquimia emocional, una habilidad que muchos han confundido con mera sensibilidad, pero que es, en esencia, una facultad psíquica de transmutación. No hablamos de emociones superficiales, sino de las frecuencias vibratorias que componen la urdimbre de la existencia misma. Cáncer, regido por la luna, la gran regente de las mareas y los ciclos del inconsciente, posee una antena etérica para captar la asignatura energética de las emociones, tanto las propias, que residen en su templo interior, como las ajenas, que pulsan en el vasto océano de la conciencia colectiva. Es como si su alma fuera un receptáculo primigenio, capaz de sintonizar con la pulsación cuántica del sentir, discerniendo los matices más sutiles que a otros les resultan imperceptibles. Esta es una clave de los Textus Lunaris Giseleni, un conjunto de papiros encontrados en cuevas ocultas que describen la íntima conexión entre la psique humana y las fases celestes, revelando que la fase lunar del nacimiento moldea la capacidad de absorber y reflejar la energía emocional circundante. En la transmutación de estas frecuencias vibratorias es donde reside la verdadera magia, el oro de esta alquimia. Cáncer no solo siente, Cáncer procesa. Su hogar, su ser más íntimo, se convierte en el crisol donde las emociones densas, el miedo, la tristeza, la ira, son sometidas a un proceso de purificación interno. Imaginen su interior como un caldero ancestral, burbujeando con el fuego lunar de la empatía y la compasión. Las enseñanzas del corazón de ébano, un manuscrito etíope antiguo, aluden a cómo ciertos individuos poseían la facultad de absorber las aflicciones de una comunidad a través de una meditación profunda y una entrega desinteresada, transformarlas en consuelo y esperanza, liberando así el campo mórfico de la colectividad. Este no es un acto pasivo, sino una danza activa con la energía, una reconfiguración de la materia emocional a un nivel que desafía la comprensión lineal, operando en los intersticios del tejido espacio-temporal, donde la intención pura puede alterar la resonancia de cualquier vibración. Cuando hablamos de nivel cuántico, nos referimos a la capacidad de Cáncer de interactuar con el campo unificado de la conciencia, ese tejido invisible que conecta a todo. La empatía del cangrejo no es solo identificarse con la emoción de otro, es, en su forma más elevada, la habilidad de entrar en el campo vibratorio de esa emoción, percibir su origen y su potencial de manifestación, y luego, a través de la intención y la resonancia del propio ser, elevar su frecuencia. Es una especie de entrelazamiento emocional, donde el observador Cáncer y lo observado la emoción NC fusionan, permitiendo una intervención sutil en la dinámica energética. Los registros akáshicos, si logramos desvelar sus pasajes más crípticos, contienen referencias a seres cuya mera presencia podía calmar tormentas emocionales colectivas, restaurando la armonía a través de una especie de resonancia de coherencia que irradia desde su núcleo. Un eco del latido cósmico que todo lo organiza. En esta alquimia opera tanto en el dominio personal como en el interpersonal. Para Cáncer,
Sus propias emociones son un oráculo, una brújula hacia verdades ocultas. Al permitirse sentir profundamente, descienden a las profundidades de su propio inconsciente, desenterrando los patrones ancestrales y las heridas del alma que requieren ser vistas y transformadas. Al hacer esto, no solo sanan, sino que elevan su propia vibración, convirtiéndose en un faro para otros. Y es en el encuentro con las emociones ajenas donde su don se vuelve más evidente. Como un chamán del sentir, Cáncer puede tomar la carga emocional de un ser querido o de un espacio, no para sufrirla, sino para ofrecerla al crisol de su ser, donde es purificada y devuelta al éter en una forma más ligera, una energía más pura. Este es el verdadero significado de cargar el dolor de otros, no para ser vencido por él, sino para usar el amor como el disolvente universal que lo transforma en esta danza con las energías emocionales. Esta capacidad innata para sentir y transmutar no es un mero rasgo de carácter, sino una profunda iniciación para el alma canceriana. Quienes dominan esta alquimia se convierten en verdaderos sanadores del alma humana y de los espacios que habitan. No es solo un don, es una responsabilidad sagrada, un camino hacia la maestría emocional que desbloquea niveles más elevados de conciencia y compasión. Pero, ¿qué sucede cuando este poder es activado plenamente? ¿Cómo se manifiesta en el tejido de la realidad material? Y, más importante aún, ¿qué otros secretos aguardan ser revelados sobre cómo estas energías sutiles interactúan con las dimensiones de nuestro mundo y de otros? Las respuestas nos esperan en la senda que conecta el corazón con el éter. En los misterios de la siguiente revelación, el don canceriano trasciende la empatía hacia el acceso a los registros akáshicos emocionales. Perciben vibraciones residuales de un pasado olvidado. Imaginen una biblioteca cósmica del sentir, la resonancia emocional de cada ser, lugar y experiencia. Cáncer sintoniza este archivo etérico, revelando memorias ocultas del alma y desentrañando hilos que conectan nuestro presente con el linaje ancestral. En esta sintonía opera por resonancia del corazón. Al tocar una reliquia o espacio, Cáncer percibe más allá. El objeto o persona se vuelve portal, liberando energía que narra su saga. Paredes susurran dramas, objetos heredados portan ecos de generaciones. Auras revelan cicatrices. Izuna, lectura vibracional, lenguaje universal de penas no resueltas y patrones repetidos. El propósito supremo es la sanación de traumas generacionales. Cada alma es un entramado ancestral, transportando cargas emocionales no resueltas en dolor, ira, miedo. Cáncer percibe estas improntas, heridas del alma que nos afectan. Al traerlas a la luz, sentirlas y reconocerlas, iniciao, alquimiao, interior. Ver la sombra le quita su poder. La sabiduría ancestral afirmó la sanación individual pasa por la del lineage. La maestría canceriana reside en la transmutación. Al sentir huellas, su corazón es crisol alquímico. No absorben el dolor, lo ofrecen a la luz de su compasión. Vibraciones densas se elevan, purifican y transforman en sabiduría y liberación. Esto libera al individuo y su árbol genealógico, desatando nudos energéticos. La energía vital fluye. Un servicio cósmico para futuras generaciones. Ame este don. Trasciende lo personal. Al sanar trauma generacional, ¿no contribuimos a la sanación colectiva? Memorias no resueltas resuenan en registros akáshicos mayores, afectando la conciencia humana. Cáncer, operando a este nivel, es agente de sanación planetaria, guardián de la memoria emocional de la Tierra. Esta habilidad es un paso a la interconexión. ¿Qué otras verdades se ocultan en estos archivos etéricos? ¿Cómo se entrelazan con el destino colectivo? Una revelación nos espera en el don empático de Cáncer. Sin discernimiento, se torna un laberinto. Son un cáliz que absorbe cada matiz emocional, difuminando lo propio de lo ajeno. ¿Es esta angustia mía? ¿O un eco ancestral que me penetra? ¿Esta alegría es auténtica o refleja la euforia circundante que me envuelve? Un reto clave emerge: cartografiar el origen de cada emoción para no sucumbir a la sobrecarga psíquica. Este es un llamado urgente a la maestría de la autopercepción, a la alquimia de lo interno. Esta permeabilidad extrema no es una flaqueza, sino una conexión profunda al inconsciente colectivo. Escuelas arcanas, como el Lucis y los esenios, ya advertían sobre la piel del alma, una membrana etérica de sensibilidad vibratoria. Cuando opera sin filtros conscientes, el individuo se expone a un torrente incesante de impresiones psíquicas. Textos prohibidos hablaban de cerrar el portal inferior del corazón, no por negación, sino para preservar el santuario interior ante la disonancia, un arte perdido de velos energéticos que resurge. La permeabilidad emocional, selectiva, no es un mero escudo, sino una lente de discernimiento consciente. El corazón deja de ser una esponja inerte, se transforma en una membrana semipermeable que elige qué nutrientes emocionales absorber
y qué densidades dejar ir. Esto requiere una disciplina interna rigurosa, una observación sin juicio para rastrear la huella energética. Los sabios del Dao practicaban el arraigo en el centro para descargar lo ajeno y fortalecer lo esencial. Es una redefinición de los límites del Serang. Este sendero no es novedoso, sino ancestral. Shamanis Anginus, Hablavan, Dilamanta, protectora del espíritu, fortalecida por la intención y rituales específicos. Los sutras del Vijnana Bhairava Tantra describen la visualización de una esfera de luz envolviendo el cuerpo, un campo de discernimiento activo. Estos saberes, más allá de supersticiones, son claves para nuestra arquitectura energética. La alquimia interna forja este escudo consciente que refina la empatía, permitiendo el paso de solo esencias puras y disolviendo las densidades. Cuando el alma canceriana domina esta alquimia, la sobrecarga se transmuta en un poder inmenso. El guardián de la memoria emocional procesa el sufrimiento colectivo sin ser consumido por él. De la hipersensibilidad emerge la sintonización calibrada, resonando con la verdad emocional subyacente sin fusionarse con su forma densa. Esto eleva su servicio a la humanidad. Pero, ¿cómo se aplica esta sabiduría ante los nudos emocionales del mundo? El siguiente velo de la iniciación aguarda ser levantado. A la conciencia gemela de Géminis trasciende la dualidad superficial. Es mera bifurcación, sino una percepción multidimensional inherente. Los egipcios, en textos de las pirámides, aludían al Ka y Ba como extensiones del ser en reinos distintos, eco de desdoblamiento consciente. Es la aptitud para sostener múltiples focos de atención, interconectados por hilo sutil de conciencia. Una orquestación cósmica en operar en múltiples dimensiones no es ficción, sino saber ancestral. Chamanes toltecas, con ensueños dirigidos, unificaban atención tonal y nahual, transponiendo su percepción a planos donde el tiempo lineal se disuelve. Esta conciencia gemela permite al geminiano interactuar con vibraciones de realidades paralelas. Es un baile constante entre el aquí y ahora y el ahora, en todas partes al acceder a yos paralelos. No es ver un doble, es resonar con ramificaciones del propio ser que tomaron decisiones divergentes. ¿Cuál un libro de posibilidades? La consciencia. Gemela uhu esahus, paginaos absorbiendo su esencia, lecciones no aprendidas y triunfos velados. Los Upanishads, con Atman y Brahman, sugieren interconexión de almas, reflejando lo que pudo haber sido las líneas de tiempo alternativas. No son fantasías, sino flujos de energía probables, senderos no tomados que aún vibran. Videntes mayas en sas ciclos discernían puntos donde la conciencia colectiva alteraba el curso. Esta conciencia gemela sintoniza con esos nodos de elección, informando el presente con la sabiduría de futuros potenciales, navegando el río de la probabilidad. Integrar esta red de información, yos paralelos y líneas temporales, demanda alquimia interna. La mente no sucumbirá a la paradoja, sino que será crisol donde estas verdades se fusionan. La mente geminiana, juzgada por dispersión, revela su fortaleza en la síntesis armónica. Es la iniciación en ser puente entre mundos. ¿Cómo discernir verdad e ilusión? La siguiente revelación brindará la brújula interna a la lingüística cuántica, desvela la palabra como portal vibratorio. Géminis, en su esencia, domina esta alquimia de la voz en el sonido. No es solo aire, sino fuerza creativa. Textos védicos, como el Shabda Brahman, verbo divino, lo confirman. Pronunciar no es nombrar, es invocar. Tejer realidad con hilos sutiles. Una práctica ancestral de maestros del sonido en esta disciplina reestructura caminos neuronales, no solo psicológicamente, sino a nivel físico-cuántico. Cada vocalización, cada mantra, los vía mantras tántricos, genera vibración que resuena celularmente, sanando el cuerpo profundo. Reparando ADN en sintonía molecular donde el lenguaje se convierte en medicina, eco de antiguas ciencias, de sanación vibratoria. El verdadero poder reside en reprogramar realidad subconsciente. Afirmaciones conscientes, con intención y emoción, son decretos que penetran la mente profunda. Esto no es magia, es ciencia de la manifestación, alquimia interna. La PNL apenas araña esta sabiduría milenaria que alquimistas usaban con conjuros para transmutar materia y espíritu. Consideren evangelios gnósticos y la palabra verdadera no en concepto, sino vibración de gnosis. En Cábala, letras hebreas son entidades energéticas, ladrillos de la creación. Quienes conocían combinaciones de nombres divinos alteraban realidades. La palabra, puente ancestral entre lo visible e invisible. Un conocimiento celosamente custodiado. En comprender lingüística cuántica es asumir responsabilidad cósmica. Somos poetas de nuestra existencia. Géminis nos guía a través de sonidos y significados, armonizando voz interna y externa para co-crear. Este arte de la palabra, revelado, sana, reestructura
y abre puertas a dimensiones inexploradas de la psique. ¿Cómo manifestar estas verdades? Para Ascender. Aquí nos adentramos en el verdadero dilema del arquetipo de Géminis en la sobrecarga de comunicación. Imaginemos ser un canal abierto no solo a los susurros de lo terrenal, sino a las sinfonías celestes y a los ecos de realidades. Multipeak. ¿Cómo se organiza, se decodifica y se procesa esta avalancha de gnosis multidimensional? La mente, acostumbrada a la linealidad, se confronta con una superposición caótica de imágenes, símbolos, premoniciones y sonidos que desafían toda lógica conocida. Es un bombardeo sensorial y psíquico que, sin la alquimia interna adecuada, puede abrumar hasta el más sabio de los mensajeros. Este es el fuego de la transmutación online. La información que llega no es meramente lingüística. Hablamos de impresiones energéticas, de patrones geométricos que vibran desde otras dimensiones, de memorias ancestrales incrustadas en el éter y de mensajes provenientes de conciencias no humanas. ¿Cómo traducir el lenguaje de la luz o el idioma de los cristales vibrantes? Los antiguos textos herméticos y las escrituras gnósticas aludían a lenguas de ángeles o voces del pleroma, no como meras metáforas, sino como descripciones literales de modos de comunicación que exceden nuestra capacidad ordinaria de percepción. La mente humana debe expandirse para contener estas vastas verdades. Aquí es donde la necesidad de protocolos de comunicación dimensional se vuelve imperativa. No se trata de simples reglas, sino de estructuras internas filtros psíquicos y mecanismos de decodificación desarrollados a través de un riguroso trabajo esotérico. Pensemos en los oráculos de Delfos, cuyas profecías, a menudo enigmáticas, eran interpretadas por sacerdotes entrenados en el arte de descifrar las capas del velo, o los shamans, que regresaban de sus viajes astrales con visiones que solo un iniciado podía organizar en un lenguaje comprensible para la tribu. Es la transmutación del caos informacional en sabiduría. En estos protocolos son, en esencia, un arte perdido de la conciencia. Implican el desarrollo de una percepción más allá de los 5 sentidos, una capacidad para sintonizar y luego traducir vibraciones sutiles. Se requiere meditación profunda, la interpretación de sueños lúcidos, el estudio de la simbología arcaica y, quizá, el dominio de ciertas técnicas del lenguaje de luz que se murmuran en textos apócrifos y códices olvidados. Lost Sleep, de Thoth y las tablillas Esmeralda insinúan métodos para la lectura de los registros akáshicos. La biblioteca cósmica de todo lo que fue y será. Dominar esta capacidad no es simplemente entender, sino integrar y manifestar. Es convertirse en una pedra roseta viviente para el cosmos, un puente consciente entre lo visible y lo invisible, entre lo dicho y lo indecible. Este viaje de desciframiento es continuo, un sendero de autodescubrimiento que revela capas más profundas de nuestra propia conciencia. Pues, al final, la verdadera comunicación multidimensional comienza con el entendimiento de nuestro propio universo interior. Estamos listos para el siguiente nivel de decodificación, para los enigmas que aguardan en las profundidades de la mente cósmica. Y así, mis buscadores, mientras desentrañamos los velos de la comunicación multidimensional, nos encontramos en el umbral de una de las capacidades más enigmáticas y transformadoras, la que los antiguos vinculaban con el arquetipo de Piscis, la omnisciencia temporal. Imaginad por un momento que el tiempo no es esa flecha implacable que solo avanza, sino un océano vasto y sin fin, donde cada instante, cada suceso, cada potencialidad y cada recuerdo existe simultáneamente, como una ola, una corriente, una profundidad. No estamos hablando de predecir el futuro como un adivino de feria, sino de experimentar la totalidad del tiempo como una realidad cohesionada, un lienzo cósmico donde todas las pinceladas ya están dadas, esperando ser percibidas por la conciencia adecuada. Es una invitación a trascender la ilusión lineal de la existencia y fundirse con el gran aliento del universo, donde el ahora no es un punto, sino una expansión infinita. En este océano de la omnisciencia temporal, el concepto del eterno ahora adquiere una densidad palpable. No es una metáfora vacía, sino el estado de conciencia en el que pasado, presente y futuro se despliegan en una sinfonía simultánea. Los Upanishads védicos, en sus discusiones sobre Kala, el tiempo cósmico, y ciertos fragmentos herméticos, insinuaban que la mente del sabio no está atada a la secuencia, sino que percibe la esencia de todos los eventos desde una atalaya. En Mirbo, es como si pudieras observar una película no fotograumau, a fotograumau, sino como una imagen completa y pulsante, donde el inicio y el fin son meros puntos de referencia dentro de una realidad mayor. Para la conciencia sintonizada con Piscis, el recuerdo de un evento futuro es tan vívido y real como la memoria de un suceso pasado, porque ambos residen en la misma capa de la biblioteca universal del tiempo,
accesibles en ese punto de quietud infinita que es el ahora, pero esta habilidad, mis amigos, no carece de sus desafíos y sus maravillas. Vivir con la omnisciencia temporal significa desmantelar nuestras nociones arraigadas de causa y efecto. Si todos los momentos coexisten, ¿dónde reside el libre albedrío? La respuesta no es una contradicción, sino una elevación. Libre albedrío se convierte en la elección consciente de dónde dirigir nuestra atención en ese vasto océano. ¿Qué corrientes energéticas queremos amplificar o disolver? No se trata solo de ver lo que viene, sino de sentir lo que fue y lo que será, permitiendo que esa vasta información inunde el ser, disolviendo las fronteras del ego y conectándonos con la memoria colectiva de la existencia. Es una bendición, una lente que revela la interconexión ineludible de todo, donde cada acto se convierte en un eco reverberante a través de todas las épocas, a las crónicas de la humanidad. Están salpicadas de ecos de esta percepción no lineal, desde los oráculos de Delfos, cuyas visiones trascendían el tiempo lineal para ofrecer profecías que se revelaban en un lenguaje arcaico, hasta los chamanes de las culturas ancestrales que en sus viajes al tiempo del sueño o Dream Time, aborigen, no solo veían el pasado ancestral, sino que se adentraban en las realidades futuras de su tribu y traían consigo la sabiduría para moldear el presente. Los códices mayas, con su profunda comprensión de los ciclos temporales que se entrelazan en espirales, y ciertos textos alquímicos que hablan de la gran obra como una transmutación no solo de la materia, sino del tiempo mismo, nos sugieren que esta omnisciencia temporal no es una fantasía, sino un estado de conciencia que la humanidad ha vislumbrado y cultivado a lo largo de las eras para despertar esta percepción de Piscis. Esta omnisciencia temporal no basta con la mera curiosidad intelectual, es un camino de alquimia interior, de disolución de las barreras autoimpuestas que nos anclan a la ilusión de la linealidad. Implica la rendición al flujo cósmico, la meditación profunda que silencia el ruido del yo y permite que las corrientes del tiempo se fusionen en un único, palpitante. Ahora es a través de esta fusión que podemos comenzar a sanar heridas del pasado, al entender su lugar en la totalidad, y a sembrar intenciones para el futuro con la plena conciencia de su resonancia. En el tapiz del ser, es el siguiente paso en nuestra iniciación, una invitación a trascender la prisión del tiempo y a experimentar la vasta libertad de la conciencia, que existe más allá de todas las dimensiones, pero que significa realmente vivir en este eterno ahora para nuestra percepción de la realidad misma. Vivir en este eterno ahora es disolver el velo ilusorio que constriñe nuestra conciencia a una secuencia lineal. Es percibir la realidad como un mandala infinito, donde cada instante es un vórtice que contiene la totalidad de la existencia, un eco de todos los tiempos que resuena en el presente palpitante. Comprender que el pasado no está petrificado, ni el futuro predestinado, sino que ambos son corrientes fluidas, accesibles y transformables por la alquimia de nuestra conciencia expandida. Al integrar esta omnisciencia temporal, sanamos heridas ancestrales y tejemos un futuro en perfecta sintonía con la sinfonía universal, liberados de expectativas. Aquí, la verdadera libertad se manifiesta. El espíritu se libera de las cadenas, de la cronología, y se eleva a una perspectiva donde el tiempo es un servidor, no un amo. La iluminación no es un destino distante, sino el reconocimiento de esta omnipresencia temporal latente en el núcleo de nuestro ser en sí. Esta revelación ha encendido una chispa en tu búsqueda, alma peregrina, en la inmensidad de este eterno. Ahora, ¿qué verdades sobre tu destino esencial crees que te esperan más allá de la linealidad que nos han enseñado? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Cada perspectiva enriquece nuestra sabiduría colectiva. Así este viaje ha descorrido un fragmento del velo. Te invito a unirte a nuestra hermandad de almas. Suscríbete al canal para no perderte futuras transmisiones que desentrañan los misterios del universo y de tu propia alma. Tu adhesión es afirmación en tu sendero hacia la iluminación, fortaleciendo el gran tapiz de nuestra conciencia. Y para aquellos que se atrevan a profundizar aún más, nuestra siguiente inmersión te espera. Prepárate para desvelar los secretos de los registros acásicos, el gran archivo cósmico de todo lo que fue, es y será, un portal directo a la memoria del universo. Este es el siguiente umbral a cruzar en tu alquimia personal, el próximo paso hacia una comprensión sin límites. El conocimiento aguarda.